Bienvenidos una vez más aquí a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en estas pláticas que llevo a cabo con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión tengo el gusto de tener aquí en la librería a José Manuel Cuéllar Moreno, autor de este libro Herida en lo sensible, que son los ensayos y artículos de crítica literaria de Emilio Uranga. Antes que nada, José Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Armando, al contrario, qué gusto estar acá. Y antes de empezar a hablar del libro, dime, ¿por qué estudiar filosofía en el siglo XXI? ¿Por qué estudiar filosofía en el siglo XXI? Creo que pones el dedo en la llaga, pero creo que como sociedad, tanto mexicanos como a nivel global, hemos perdido el suelo de la filosofía y el suelo de la historia. Muchas veces nos planteamos preguntas creyendo que son preguntas nuevas y originales, cuando en realidad tenemos a grandes maestros espirituales que llevan décadas, si no es que siglos, dándole vueltas a estas mismas preguntas. Entonces hay que aprender de estos maestros y de estas maestras espirituales, y eso para mí es la filosofía. Y por eso hay que estudiarla y volverse doctor. Y por eso hay que estudiarla. Sí, Armando, es que, bueno, la gente, incluso los propios filósofos, creen que la filosofía es algo ocioso, que es algo como etéreo, que es como abstraerse de la realidad, cuando no, las ideas no son otra cosa que herramientas. Así como un martillo nos sirve para resolver un problema muy concreto, así también las ideas son estas herramientas teóricas que nos ayudan a mover obstáculos que nos impiden vivir. Y tú eres un hombre muy joven, pero mi generación crecimos con la idea de que en México no había filósofos, de que no se había hecho filosofía en México. Y luego hemos ido descubriendo que sí se hizo filosofía, y tú me descubres a un personaje que yo no tenía ni la más mínima idea que existiera, que es Emilio Uranga. ¿Por qué Emilio Uranga? ¿Quién es y cuál es su importancia? Ok, bueno, creo que es un prejuicio actual, que no existe la filosofía mexicana. En la propia Facultad de Filosofía de la UNAM o en otras facultades se discute y causa prurito esta expresión de filosofía mexicana, como si aquí únicamente hubiéramos tenido profesores de filosofía, ¿no? Divulgadores, pero ¿dónde está ese Descartes? ¿Dónde está ese Leibniz? Bueno, esto es un prejuicio, claro que es una filosofía que tiene sus propias características, sus propios temas, sus peculiaridades. Y uno de los personajes que a mí me cautivó, que a mí me fascinó, fue precisamente Emilio Uranga. Estamos hablando del máximo representante del existencialismo mexicano y de un fenómeno que conmocionó a la Ciudad de México a finales de los años 40, a la época de Miguel Alemán. Y cuando digo que conmocionó a la Ciudad de México, no es ninguna exageración. En realidad fue un boom que se escapó, que se desbordó de las aulas de la Facultad de Filosofía, que no estaba obviamente en CEU, estaba en el centro, en la Ribera de San Cosme, y que se convirtió en una especie de epidemia, así le llegó a llamar el propio José Vasconcelos, la epidemia existencialista, y en el ojo del huracán estaba Emilio Uranga. Ok, Emilio Uranga es discípulo de José Gauss. De José Gauss, exacto, estás en lo correcto. Emilio Uranga nace en la Ciudad de México en 1921, él se inscribe en la carrera de filosofía en 1944 y se mete al seminario de José Gauss, un trasterrado español. ¿Y qué enseñaba este trasterrado español en su seminario? Heidegger. Y sobre todo el Heidegger de Ser y Tiempo. Lo traducía párrafo por párrafo, palabra por palabra. Esto desde luego cautivó a toda una generación de jóvenes, a Emilio Uranga, pero también a sus compañeros como Luis Villoro, como Jorge Portilla, como Ricardo Guerra. Y son estos alumnos de José Gauss los que comienzan a reunirse a la salida de clases en Bucareli y comienzan a formar un grupo que se va a llamar Grupo Hiperión. Y estos hiperiones, con Emilio Uranga a la cabeza, comienzan a devorar las novedades que llegaban de Francia. ¿Cuáles eran estas novedades? Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, por supuesto. Comienza esta oleada del existencialismo francés y comienza una revuelta, porque eso fue un acto de rebelión en contra del magisterio de José Gauss. Ok. Y tú citas, por ejemplo, en el prólogo, esta parte que comentabas ahorita de esa lectura de Heidegger, y luego en un momento dado Emilio Uranga va a Alemania, toma el seminario de Heidegger y se desilusiona totalmente de Heidegger, ¿no? Y se desilusiona completamente, sí, por supuesto.
Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial es un momento delicado para Heidegger. Heidegger está padeciendo, está atravesando un proceso de desnazificación y es una figura que empalidece frente a la carisma, ¿no?, de Jean-Paul Sartre, que es alguien que escribe en las revistas, que escribe además novelas, que no tiene el menor empacho en soltar opiniones políticas en contra de los colaboracionistas. Pero es verdad que Emilio Uranga, sorprendentemente, no se va a Francia. Hubiese sido natural, ¿no?, que después de la UNAM se hubiese ido a Francia. No, decide irse a Friburgo, donde estaba el chamán de la Selva Negra, Heidegger. Asiste a las conferencias de Heidegger. Heidegger entonces daba unas conferencias sobre la técnica, la esencia de la técnica, y se desilusiona Emilio Uranga. Dice, ¿cómo es posible que este señor, que además se viste como campesino, ¿no?, tan desaliñado, cómo es posible que este señor tan tedioso, tan monótono, sea el gran filósofo del siglo XX? Y entonces sí abandona Alemania, se va a Francia, donde además a mediados de los 50 era una gran fiesta latinoamericana. Pero además no abandona del todo Alemania, porque por lo que tú cuentas, se vuelve un fiel seguidor y admirador de Goethe. Sí, por supuesto, hay varios autores se le caen de las manos, pero hay uno que va a ser una tabla de salvación para Emilio Uranga, y ese es precisamente Goethe. Va a adquirir todo lo que encontraba de Goethe, 200 obras de Goethe, escribió un libro que se perdió, que era Goethe y los filósofos. Emilio Uranga en una carta culpa a su compañero Ricardo Guerra de que se haya perdido ese libro, le dé el manuscrito a Ricardo Guerra para que se lo dé a Alfonso Reyes, y no sabemos qué pasó con ese manuscrito, ojalá aparezca algún día. Pero aquí pasa algo muy curioso con el fenómeno Emilio Uranga, una personalidad ácida, alguien que desenmascaraba a lo Nietzsche, ¿no?, alguien temperamental, con una inteligencia luciferina, pero cuando regresa de Europa, de esta experiencia europea, que por cierto, ya también Bonilla Artigas publicó un libro extraordinario para estudiar esa etapa europea alemana de Emilio Uranga, que es precisamente los años de Alemania. Ahí se incluye el diario personal de Emilio Uranga, ese yo lo transcribí, lo anoté. Entonces es muy interesante porque es una ventana a su alma, como cualquier diario, ¿no? Entonces, bueno, Emilio Uranga regresa aquí a México en 1957, poco antes del terremoto del 57, cuando se va a caer el Ángel. Bueno, Uranga ya estaba acá, se va a incorporar a la UNAM, pero la UNAM ya no estaba en el centro, la UNAM ya estaba en Ciudad Universitaria, un paisaje literalmente pedregoso, ya no es una facultad germanófila, ya no se leen estos autores, ya la filosofía dio una vuelta en U, hacia la filosofía analítica. Se está leyendo a Wittgenstein, se está leyendo a Russell, ¿no? Cuenta Uranga que se reunía, que iba a comer en un restaurante alemán, aquí de la Ciudad de México, el Bavaria, y se encogían de hombros él y Ross y decían, bueno, al final del día aprender alemán nos sirvió para algo. No para Heidegger, pero pues sí para Wittgenstein. Sí. Pero Emilio Uranga, este giro interesante, da el brinco al periodismo político. A finales de los 50, López Mateos lo nombra asesor del Ejecutivo, lo cual significa todo y significa nada. O sea, ser asesor del Ejecutivo no hay que imaginarse que tenía una influencia directa o este personaje áulico que está susurrándole cosas al príncipe. No, para nada. También tenía otros asesores, López Mateos, como Cagancho, su torero favorito. O sea, era un puesto bastante laxo, ¿no? Y Emilio Uranga comienza a escribir en la prensa, en periódicos y revistas como Siempre, como Política, como Tiempo de México. Se convierte en un comentador político muy mordaz. Casi podríamos decir que él se perfilaba como la conciencia de la República, Emilio Uranga, ¿no? Y es algo que va a continuar a lo largo de los 60s, a lo largo de los 70s, pero los 60 principalmente. Entonces esta era la imagen que hemos estado construyendo de Emilio Uranga como este gran filósofo existencialista, como este periodista político, pero allá había, Armando, una enorme laguna. Emilio Uranga también fue un gran crítico literario. Y eso era algo que no sabíamos o que se intuía. El propio Octavio Paz, lo pongo ahí en la cuarta de forros del libro, el propio Octavio Paz, a la muerte de Emilio Uranga, llama nuestra atención y dice, a ver, Emilio Uranga puede ser el gran crítico literario de nuestras letras. Tenía todo, tenía cultura, tenía penetración,
Solo le faltaba una cosa a Emilio Uranga, dice Octavio Paz, le faltaba simpatía. Y en algún sentido sí, ¿no? Y en algún sentido sí. Entonces es cuando yo me di a la tarea de llenar esta laguna. Y cuando digo me di a la tarea, fue una cosa muy ardua. Detrás de este libro, detrás de Herir en lo Sensible, hay muchas heridas, como el propio título indica. Las primeras yo las padecí porque fue una labor de estar años en la hemeroteca, en los periódicos, buscando los artículos de Emilio Uranga. Emilio Uranga en un mal año publicaba 100 artículos, en un mal año publicaba 200, en un buen año publicaba 200. Y él no recopiló sus artículos, o sea, no nos dejó un archivo debidamente ordenado, nada. Estos artículos vivieron la vida efímera de un día en el periódico y de alguna manera se perdieron o quedaron sepultados en la hemeroteca. Entonces era rastrear todo lo que escribió Emilio Uranga, un montón. Muchas de esas cosas son políticas, son comentarios políticos muy inteligentes, muy lúcidos, y yo seleccioné estas agujas del pajar, estas perlas de sabiduría, donde Emilio Uranga pasa revista a personajes como el propio Goethe, que jamás lo abandonó, como Proust, pero también Borges, pero también Poniatowska, pero también Fernando del Paso, pero también Peter Handke. Es decir, medio mundo desfila por aquí, por este libro que es El Patíbulo de Emilio Uranga. O sea, son artículos que van desde 1955 hasta 1983, prácticamente hasta pocos años antes de fallecer. Es un largo periodo, lo ordené cronológicamente y nos terminan de dibujar esta otra cara de Emilio Uranga. Emilio Uranga como un crítico literario. Entonces estoy muy contento. Sí, es una pregunta que yo te iba a hacer, porque obviamente con esto que dices y que pones en el prólogo de los buenos años de 200 artículos y luego en periódicos como el no sé qué de Tampico, o sea, claro, la labor debe de haber sido titánica en cierta manera, no solamente a la hora de decir esta es la selección final, sino la recopilación primera, ¿no? Sí, por supuesto, la recopilación fue una labor de gambusino, de estar, como te decía, en las hemerotecas de sol a sol prácticamente, ¿no? Uno acaba con dolor de cuello, pero es muy reconfortante y es muy satisfactorio cuando después de hojear muchos periódicos, que además es interesantísimo, uno se entera de qué no se entera uno hojeando estos periódicos, ¿no? De los años 50, de los 60, y es muy reconfortante encontrarte ahí el artículo de Emilio Uranga, volverlo a leer, volver a entablar un diálogo. Se siente casi como profanar la tumba de Tutankamón, enfrentarse a estas letras que han estado aletargadas, adormecidas, silenciadas durante tantos años. Y además me da la idea, yo no sé, yo la imagen que me hago de Uranga a través de tu libro, para mí no es un personaje agradable, o sea, pero lo que entiendo es que es una de esas pocas voces que desde un inicio se atrevió a decir muchas cosas que hoy ni siquiera nos atrevemos a decir, ¿no? Y eso me parece, y te lo quiero preguntar, si tú crees que nace de esta inteligencia crítica feroz que él tiene, o desde cierta amargura que puede ser el no haber tenido sus novelas propias. A ver, yo creo que hay algo de las dos, ¿no? O sea, no quiero caer en lecturas psicologizantes. Es verdad que él aullaba lo que los otros callaban, lo que los otros no se atrevían a decir. Uranga era esa fuerza disruptiva que, como lo digo en el prólogo, alteraba las aguas calmas, a veces demasiado calmas, de la cultura mexicana. Algo que le molestaba muchísimo a Emilio Uranga y que denuncia una y otra vez en sus artículos era el tributar respeto a un autor sin haberlo leído. Es decir, esta literatura de camarillas, esta crítica literaria que orbita alrededor de figuras de relumbrón, a estos ídolos literarios, esos son especialmente los que ataca Emilio Uranga, ¿no? Emilio Uranga tiene una estrategia de lectura que a mí me encanta. Él no solamente lee superficialmente las obras, sino que se las apropia. Digamos que las lee en español y las lee en mexicano y las convierte en sangre de sus arterias. Es verdad que era un personaje desagradable, porque decir la verdad siempre es algo desagradable.
Es verdad que su humor a veces rebasaba una línea que podríamos llamar una línea de prudencia. Es verdad que en muchos artículos brinca de la crítica literaria un poquito más rigurosa y sesuda al terreno de las descalificaciones personales. Ese era Emilio Uranga, le gustaba presentarse a sí mismo como un niño terrible, como una especie de demonio de nuestra intelectualidad. Él no perteneció a un grupúsculo, para bien o para mal, porque no pudo, porque no quiso, no lo sé a ciencia cierta, pero esto es interesante y esto lo ubica en una posición bastante privilegiada, como un espectador de primera línea, tanto de los acontecimientos políticos como de los acontecimientos literarios, ¿no? Aquí encontraremos muchas críticas a Carlos Fuentes, ¿no? Evaluaciones, ¿no? Bastante duras, ambiguas también, respecto a José Emilio Pacheco, por ejemplo. Esta es otra característica de Uranga. Uranga sabe elogiar y al mismo tiempo criticar. Siempre a uno le queda este regusto de a ver qué hizo. Hizo una humorada, o sea, se está burlando, o está elogiando, o está siendo irónico, o está siendo cínico. Esta doble cualidad la sabía compaginar Uranga y eso se disfruta mucho. Sí, se disfruta, sí es. Y esta parte que no es la que le atañe al libro, pero tú que eres un uranguista, porque no es la primera cosa sobre y de Uranga que publicas, y no creo que vaya a ser la última, seguramente algún día hablarás de toda la parte de sus artículos políticos y de la leyenda negra que sus enemigos le han de haber creado también, porque como tú dices, un asesor no necesariamente era la voz dictante de ninguno de los presidentes de los cuales él fue asesor, ¿no? Claro, por supuesto. Tengo un libro de 2018 que se llama La Revolución Inconclusa, donde me ocupo del papel de Emilio Uranga como asesor de López Mateos. López Mateos en 1960, que es un año crucial para el PRI, para México, suelta una frase en una entrevista de banqueta, que es esta. Bueno, le preguntan cuál es la orientación de su gobierno, y López Mateos responde: mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución. ¿Qué quiso decir el presidente? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Digo que era un momento delicado porque acababa de pasar hace un año la Revolución Cubana, y eso puso en tela de juicio la legitimidad de la Revolución Mexicana como revolución latinoamericana exitosa, además de que había una ofensiva huelguista magisterial y ferrocarrilera en el país tremenda. Entonces, bueno, esto es el contexto, ¿no?, en el que López Mateos suelta estas palabras, y quien comentó profusamente estas declaraciones presidenciales fue Emilio Uranga, desde su posición siempre existencialista. Y recordemos que el existencialismo es una filosofía antideterminista, es una filosofía que está en contra de esta idea de que las cosas están escritas de una vez y para siempre, ¿no? Y es una corriente que defiende en primer término la libertad. Bueno, Emilio Uranga, desde el existencialismo, propone que la Revolución Mexicana es algo así como una sinfonía inconclusa, como la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert. Es una obra maestra precisamente por inconclusa, porque cada vez que la escuchamos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de la imaginación para completarla. Bueno, este libro, te digo, lo publiqué en 2018, La Revolución Inconclusa, y lo que ahora estoy preparando, y espero que salga en este mismo año, más adelante, es la biografía de Emilio Uranga. Sí, la biografía donde me ocupo ya en extenso de toda su vida, desde que es un adolescente y se inicia en la filosofía, hasta ya estos últimos años de retraimiento social e intelectual y de todo tipo en los 80. Y me imagino que también en un momento dado, así como interesante puede ser la parte de asesor de López Mateos, más interesante debe ser como asesor de Díaz Ordaz o de Echeverría, ¿no? Sí, por supuesto. Cuentan que era cercano de Díaz Ordaz, que podías ir a la casa de Cuernavaca de Díaz Ordaz y encontrarte ahí un domingo a Emilio Uranga, ¿no? Ricardo Garibay cuenta que una vez le escuchó decir a Díaz Ordaz: tengo que cuidarme de lo que digo porque si no don Emilio me crea un problema, ¿no? Bueno, sí que existía esta cercanía. Lo que sí se ha estirado demasiado la liga es al calificar la presencia que pudo haber tenido Emilio Uranga en 1968, en el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar al chofer de Emilio Uranga, don Régulo, que fue su chofer durante muchos años, y para que me contara exactamente qué pasó con Emilio Uranga ese 2 de octubre de 1968. Emilio Uranga se levanta temprano, como de costumbre, acude a la librería francesa y por la tarde le pide a su chofer que lo lleve a la Plaza de las Tres Culturas, a Tlatelolco, ¿no? Cuando llegan, la plaza ya está completamente sitiada por tanques de guerra, por los militares. No dejan entrar a la plaza de Tlatelolco a Emilio Uranga, lo apartan de un empujón, el chofer se lo lleva al auto y cuando están en el auto se empiezan a escuchar las primeras detonaciones. Este es un suceso que va a perturbar muchísimo a Emilio Uranga, de acuerdo con el testimonio del propio chofer. No es como han querido presentar algunos autores y periodistas esta eminencia gris que se regodea al contemplar su propia obra. Eso es caricaturesco y es un poco absurdo, ¿no? Es eso, es una caricatura, querer hacer una caricatura de este personaje. Emilio Uranga no tuvo el grado de injerencia que se le adjudica o que él propio le hubiese gustado tener. No nos tenemos que imaginar un Carlos de Negri, ¿no? Pero para nada, ¿no? Al contrario, él nunca tuvo ni el peculio ni los puestos de influencia y de toma de decisión y de poder que sí tuvieron otros intelectuales y otros propios filósofos, compañeros suyos, por cierto. Sí, no, y además mucho suena, o sea, toda esta creación, como tú dices, de la leyenda negra, suena también a... Ahora nos toca a nosotros hablar mal de ti porque eras cercano al presidente en el momento menos indicado, ¿no? Pero sí. un humanista, un filósofo existencialista, como tú dices, que cree en la libertad, ¿a qué tendría que ir a la Plaza de las Tres Culturas si él sabía que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Bueno, y no podemos hacer una elaboración literaria, no. Uno me encantaría, pero uno no puede terminar de ponerse en los zapatos de su autor. Pero sí, por supuesto. Ahora, en estos muchos artículos que digo que escribió Emilio Uranga, sí condena con palabras taxativas la represión estudiantil. Sí, por supuesto, ¿no? También se le adjudica la escritura de varios libelos, por ejemplo el Móndrigo, que el Instituto de Filológicas de la UNAM hace 2 años, gracias a Gerardo Martínez, que entonces estaba en el Universal, mandaron a hacer un estudio, no sé exactamente cuál sea el término, pero analizan el estilo de los libros y lo comparan con ciertos autores. Lo hicieron con el famoso Móndrigo. ¿Qué es el Móndrigo? Es el diario apócrifo de un estudiante del 68, que lo encuentran en Tlatelolco. Y es un diario infame porque ahí se burla del movimiento estudiantil y se burla de todos los líderes y por supuesto que tiene una enorme carga filosófica, hay un montón de referencias filosóficas. Bueno, durante mucho tiempo, durante muchos años, se ha dicho que Emilio Uranga lo escribió. Incluso Carlos Fuentes, en una carta a Octavio Paz, le adjudica el Móndrigo a Emilio Uranga. No lo sabemos, el caso es de que el Instituto de Filosóficas de la UNAM hizo este estudio de estilo y quien resultó con mayor posibilidad de ser el autor es Jorge Josep Piedra, otro periodista del momento. Ok, ahora, ¿por qué la gente tiene que leer Herir en lo Sensible? Ok, yo creo que no solamente es leer Herir en lo Sensible, sino exponerse a la pluma inclemente y afilada de Emilio Uranga. Creo que es un ejercicio que todos tenemos que hacer, ¿no? Para entender la dimensión y la profundidad de la palabra crítica, ¿no? Y creo además que yo siempre he dicho que Emilio Uranga ha sido para mí un Virgilio que me ha descubierto todo el siglo XX. Y yo creo que este libro es también un paseo a través de la literatura del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, extranjera, nacional, con un inmejorable guía y además un guía que nos va a estar señalando siempre con mirada de rayo láser las fibras sensibles de los autores, los puntos débiles, los puntos fuertes y siempre con este estilo mordaz y siempre con este estilo contestatario. José Manuel, yo sé que además de todo, no solamente eres filósofo, no solamente eres un hombre que ha reconstruido y revalorado a Emilio Uranga en diferentes sentidos para los mexicanos, sino que eres TikToker.
Claro, por supuesto, por supuesto. Algo que aprendí, aunque no me lo creas, de Emilio Uranga. ¿Cómo? A ver. De Emilio Uranga y de toda su generación. Leopoldo Sea decía que la filosofía no puede quedarse en una torre de marfil. Imagínate, se quejaban ya en los años 40 del letargo academicista. Dice, la filosofía tiene que ser capaz de interpelar al ciudadano, de interpelar a la persona de a pie. No puede hacerse filosofía para un grupo esotérico, para un grupo de iniciados. Y esto que decían en los años 40, creo que para este año 2025 ya tiene un aspecto trágico, ¿no? Donde la filosofía cada vez está más al margen de la vida nacional, donde ya son muy pocos los filósofos que tienen un peso en la prensa, como Emilio Uranga, que Emilio Uranga no era el único que escribía en el periódico. El 70% de la filosofía mexicana del siglo XX se desarrolló en los periódicos. Okay. Luis Villoro también, José Gauss escribía en el periódico, ni se diga Leopoldo Sea, ¿no? Entonces, bueno, esta convicción existencialista, historicista, es algo que yo heredo de Emilio Uranga, y es por eso que hago TikToks y con muy buena respuesta de la gente. Sí, es eso, que tienes muy buena respuesta, que sabes poner el pensamiento, como tú dices, sacarlo de la academia, sacarlo del nicho, ponerlo a... Porque todos sabemos que en internet tú no sabes quién te va a ver. Exacto, sí. ¿No? Y sí, con otra gran ventaja, que es una ventaja que tenemos en este siglo y gracias al internet, que es no solamente hablas, te contestan. Exacto, exacto, y me he llevado grandes sorpresas, ¿no? Por supuesto que hay mucho hate. Sí, por supuesto. Pero también te encuentras a este público súper especializado, que te da la cita, que te da la página. Dicen que TikTok es una red para jóvenes. Sí, seguramente sí, pero hay un 20, un 10, un 5% a lo mejor de gente muy lectora, de gente muy inteligente que está allí en TikTok, y hay que llegar a ella. Además, la filosofía ya está en TikTok. La pregunta es, ¿en manos de quién está? O sea, ¿quiénes están leyendo a los estoicos y comentándolos? ¿Quiénes están leyendo a Albert Camus y comentándolos? Entonces, los filósofos no nos tenemos que poner a un lado, ¿no? O sea, ya está la filosofía en TikTok. La pregunta es, ¿en manos de quién? ¿No? Y seguramente vamos a platicar tú y yo en otra ocasión de esta parte, porque creo que es muy importante, creo que es muy interesante y creo que es muy despreciada, y yo estoy de acuerdo contigo, tal vez el nicho objetivo de TikTok sea gente muy joven, pero hay gente muy joven que también lee y que también le interesan otras cosas y que tienen inquietudes, porque nosotros fuimos así, ¿no? Yo lo que siempre digo es, a mí me hubiera encantado tener 22 años y tener internet a la mano. A lo mejor hubiera hecho las mismas pendejadas que hacen hoy, pero no sé. Desde mi perspectiva hubiera sido muy interesante. Sí, totalmente. José Manuel, ¿dónde te encuentra la gente en tu TikTok y en redes sociales para que se comunique contigo? Claro que sí, en TikTok soy el filósofo José, así me encuentran. También en las demás redes como José Manuel Cuellar. Y ahí me pueden mandar mensajes, comentarios, y estamos en comunicación. Y yo sí quiero recomendarles Herir en lo Sensible, que es un libro de los publicados por Bonilla Artigas Editores, porque un poco lo que dice José Manuel y otro poco lo que yo digo, van a encontrar un personaje muy desagradable. Le comentaba hace rato a Yaroslav, nuestro productor, que mientras iba leyendo me acordé de que yo tenía hace muchos años una pequeña antología de este poeta místico inglés que es George Herbert, y el prólogo era de Oden. Y Oden decía, a mí nunca me hubiera gustado conocer a Wordsworth, porque independientemente de que haya sido un gran poeta, era muy desagradable. Creo que a mí me pasa un poco lo mismo con Uranga, ¿no? No me cae bien, y no lo conocía además, pero sí creo que es bien interesante lo que escribía sobre la literatura y cómo veía a ciertos autores que de repente, como tú dices, se han vuelto imágenes, estatuas, ídolos, y que como todo ídolo, como toda estatua, como hemos hablado tantas veces acerca de la historia, todo se puede derrumbar, todo es cuestionable. Y creo que esa es una de las cosas que hay que resaltar del libro de Uranga, porque
nos da otra cosa, que es la perspectiva del tiempo. Yo hoy puedo hablar mal de un autor que está en un pedestal y me van a decir lo que quieran decir, como dices, viene el hate, pero cuando se lo decían desde que estaba empezando, pues alguna razón tenemos desde esta época para juzgarlo, ¿no? Sabes, yo creo, ahorita escuchándote, lo que se me vino a la mente, algo que hacía Uranga tan odioso o desagradable, como dices, es esta lección historicista de que todo tiene su momento de vigencia y todo está condenado irremediablemente a la caducidad y a la decadencia. Y desde este prisma es de que Uranga está leyendo siempre a los autores y sobre todo relacionándose consigo mismo. Esto es lo trágico, lo insoportable, es una especie de verdad de Sileno, ¿no? Es muy Uranga. Sí. Pues, José Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en X y sigo diciendo X, pero no debo decir Twitter, como @cernícalo. Y les recuerdo que estamos junto con Bonilla Distribución y Edición creando este gran proyecto que se llama Artefacto de Letras, que nos encuentran en nuestra página web de artefactodeletras.com, como en TikTok, como en Instagram, como en Twitter, como en Facebook y en YouTube y próximamente en Spotify. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez aquí en la Librería Bonilla. José Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Armando.